Pues sí, estamos en un momento político importante, da para muchas reflexiones y hoy vamos a escuchar a Teresa Rodríguez, que es secretaria general de Podemos en Andalucía. Bienvenida. Bien hallada, siempre aquí. Le tengo que confesar que me gusta mucho ver a mujeres en cargos de responsabilidad política. Digo yo que alguna vez tendremos presidenta del gobierno. Pues sí, ¿por qué no? De todas formas, también la política tiene que cambiar mucho para que las mujeres podamos estar en ella sin tener que abandonar el sostenimiento de la vida que lamentablemente también soportamos nosotras en solitario por abajo. Es decir, la política tiene que estar más cerca de la ciudadanía para que las mujeres puedan participar sin tener que estar ausentes permanentemente de lo que hasta ahora han soportado en solitario en el ámbito del hogar, ¿no? ¿Se siente cómoda en el Parlamento de Andalucía? Digo yo que llegar de nuevas no tiene que ser fácil, ¿no? ¿Se ha adaptado ya? Bueno, ya llevamos ya llevamos, buena temporada. Me refiero que llegar la primera vez, adaptarse, ¿se siente bien, se siente cómoda? Sí, hemos ejercitado muy bien el músculo del trabajo legislativo, hemos presentado 9 leyes, hemos presentado más de 1.500 iniciativas y la verdad es que nos gusta el ámbito de la propuesta y del trabajo para solucionar los problemas de la gente. Además, no hemos perdido ese brazo, esa mano con la ciudadanía y con los colectivos que están sufriendo las consecuencias de la crisis y de los recortes que nos ayudan cada día a seguir trabajando en el Parlamento. Me gustaría hablar mucho de Andalucía, pero es verdad que la situación política nacional se cuela irremediablemente, ¿no? Tenemos el debate de investidura a falta de horas para que comience, mañana serán el resto de grupos. ¿Ha podido hablar con Pablo Iglesias en las últimas horas? No sé si nos puede decir algo de su discurso, ¿cómo va a ser? O el tono, por lo menos. En general, el tono para mí, bueno, pues tiene la importancia que tiene hasta cierto punto. Para mí lo más importante, y lo digo desde Andalucía, no lo digo poniendo los pies en este caso en Madrid, es que como consecuencia de una gran coalición que hemos anunciado durante muchísimo tiempo, casi desde que nacimos, ¿no? Pues Andalucía se va a ver especialmente afectada, es decir, en una situación de especial vulnerabilidad, donde el desempleo, el riesgo de pobreza y de exclusión, un modelo productivo dependiente, que los recortes tengan más peso y más influencia en educación y en sanidad sobre una población que está especialmente golpeada, la continuidad de estas políticas nos va a afectar especialmente. Y además, cuando hablamos de una injusticia en la financiación de las comunidades autónomas, pues darle continuidad a esa injusticia pues va a tener efectos muy duros y muy graves para Andalucía. ¿No ve la parte positiva de un gobierno en minoría? Quizá a lo mejor un gobierno en minoría puede servir para sacar adelante propuestas más progresistas. Nosotros, mejor que nadie, sabemos que un gobierno tiene atribuciones que el Parlamento no puede parar. Hacemos un esfuerzo permanente por tratar de sacar leyes a pulso, ejercitando mucho el diálogo con el resto de fuerzas políticas para que el Parlamento legisle y el Gobierno gobierne, pero lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico le da grandes atribuciones a los ejecutivos y el BOE va a estar en manos del señor Rajoy, los decretos ley, las medidas más duras que han sido aplicadas además mediante decretos, reales decretos y decretos de aplicación directa van a continuar, además por parte de alguien que ha confesado en plena campaña que está dispuesto a obedecer hasta la última consecuencia los mandatos de Merkel y los mandatos de la Troika, ¿no? Y que está dispuesto a aplicar pues las decenas de miles de millones de recortes que le esperan en Bruselas al próximo presidente, que sin duda las va a aplicar de forma rigurosa. Ayer escuché a Pablo Iglesias decir que va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo con los socialistas durante la legislatura. No sé si lo traslada eso usted también aquí, en clave autonómica. Bueno, pues no sería la primera vez. De hecho, hace poco se presentó una iniciativa, por ejemplo, para que las pensiones se revalorizaran conforme al IPC al menos, y fue una propuesta que presentaron pues el Partido Socialista, Podemos, varias fuerzas políticas del Congreso de los Diputados. Y aquí en Andalucía no sería tampoco la primera vez. De hecho, si vemos las coincidencias en las votaciones, en las que, eso sí, en el capítulo referido a las proposiciones no de ley hemos llegado a acuerdos y hemos presentado iniciativas conjuntas donde hemos votado junto al Partido Socialista y Podemos. El problema es que, claro, de las proposiciones no de ley a las leyes, que son lo que de verdad tiene cambia la vida de la gente, mejora la vida de la gente, pues hay serias dificultades para llegar a acuerdos con ellos, lo cual no quiere decir que sigamos intentándolo, evidentemente. ¿No hay tensión entonces entre Partido Socialista y Podemos en aquellos ayuntamientos donde están gobernando unos y otros por el apoyo del contrario? Nosotros siempre hemos tenido claro y siempre hemos hecho lo mismo. Principal prioridad después de unas elecciones, cuando el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, es desalojarlos de la institución, porque son los que han aplicado las medidas económicas más duras, porque son los que tienen un modelo de sociedad más diferente al nuestro. Y como consecuencia de esa conclusión que siempre ha sido clara y nítida, tanto en el debate de investidura que tiene lugar en el Congreso, como en cualquier municipio y el pueblo más pequeño de Andalucía, pues hemos evitado que el Partido Popular gobierne en Sevilla, gobierne en Córdoba, gobierne en Jerez, gobierne en Marbella. Siempre hemos tenido eso
nítido y meridiano. No queremos al PP en las instituciones, cosa que otros, al parecer, no lo tienen en las instituciones y, evidentemente, en los gobiernos, si no tienen mayoría suficiente y podemos evitarlo, pues lo hemos evitado. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros hemos dicho muchas veces que cuando uno ejerce la representación pública de la ciudadanía, la responsabilidad es tan grande que uno no puede convertirse en el delegado de su partido. Es el representante de la ciudadanía de ese municipio, de ese pueblo, de esa ciudad. Por tanto, los acuerdos a los que se lleguen con el resto de fuerzas políticas y los desacuerdos guardarán relación con el cumplimiento de un programa electoral con el que nos hemos presentado a unas elecciones que hemos defendido y por el que nos han votado. Desde ese punto de vista será cada espacio quien decida la continuidad de esos acuerdos en función de su cumplimiento. Eso sí, nosotros no damos cheque en blanco a nadie, ni queremos ningún cargo, ni vendemos lealtades a cambio de posiciones de poder, sino que lo que estamos defendiendo son medidas de sentido común que guardan relación con el derecho al agua, el derecho a la energía, el derecho al empleo, el derecho a los servicios sociales de calidad. Esos son los acuerdos a los que hemos llegado en los ayuntamientos. Nos confirma entonces, señora Rodríguez, que en aquellos ayuntamientos donde ahora mismo está gobernando los socialistas por el apoyo de Podemos, van a seguir adelante, igual que en Cádiz es al revés, ¿no? Siempre que se cumplan evidentemente los acuerdos con de el gobierno, apoyo de los y siempre de los y cuando, y eso, insisto, creo que a nadie le falta se lo certeza pregunto sobre porque esto. ayer decía Pablo Iglesias que había tensión, por eso es la pregunta. Hay tensión cuando no en ese se cumplen punto. los acuerdos. Es el caso de Queda Castilla-La claro. Mancha, donde Queda la claro. renta mínima de inserción pues no se quiso aplicar pese a que estaba en el acuerdo de gobierno, ¿no? No les ha gustado nada la abstención del PSOE, ¿no? Le he escuchado decir capitulación deshonrosa, error histórico. No hacen tampoco ningún tipo de autocrítica, me refiero a toda la izquierda, de no haber conseguido entre todos una alternativa. Yo creo que aquí en Andalucía las cosas han estado especialmente claras, entre otras cosas porque Susana Díaz, otra cosa no, pero con cierta claridad habla cuando le toca. Y justo después del 20 de diciembre, primera convocatoria electoral, la señora Díaz no ha dejado que el pobre Pedro ni siquiera dijera aquí estoy yo, para salir en los medios de comunicación diciendo el Partido Socialista se tiene que ir a la oposición y el Partido Socialista no puede aventurarse con Podemos en ninguna propuesta alternativa. Desde luego ella lo tenía claro y yo creo que el Partido Socialista, o por lo menos la dirección del Partido Socialista en Andalucía, porque ahora empezamos a ver que hay una dirección y que hay unas bases del Partido Socialista, desde el principio dejaron clarísimo que estaban que su deseo era desde luego irse a la oposición y dejar que gobernara Rajoy 4 años. Al fin y al cabo es la posición cómoda del que está en la oposición y espera su turno para ocupar el gobierno, ¿no? El bipartidismo es el espacio en el que se ha desarrollado el PSOE hasta ahora. Lo que pasa es que ahora ya no hay bipartidismo electoral, ya hay 3 fuerzas políticas con más del 20% y eso ha hecho que crujan las costuras del bipartidismo en nuestro país, ¿no? De todos es conocido, sobre todo si seguimos los debates y las intervenciones, los desencuentros que suele tener con la presidenta de la Junta, con Susana Díaz. En el último debate le he escuchado decir, mi adversario no es el PSOE, mi adversario es usted. ¿Se están convirtiendo esos desencuentros en algo personal? ¿Hay algo personal? Porque hay quien lo piensa. No, no es personal, en ningún caso. No es personal. Yo creo que Susana Díaz representa dentro del Partido Socialista su ala más conservadora. Me parece que no es ajeno a nadie que eso es una realidad. Quien más esfuerzo ha hecho, ímprobos esfuerzos y fructíferos esfuerzos para que tengamos ahora mismo el debate de investidura que tenemos, pues ha sido lamentablemente la señora Díaz. Y lo ha hecho gobernando la comunidad autónoma con más desempleados y con más pobres de España. Quien ha trabajado de forma más activa para que Mariano Rajoy sea el nuevo presidente del gobierno ha sido lamentablemente ella. En ese sentido hay muchísimos socialistas de corazón que no entienden esa posición, algunos anónimos, pero otros también con nombre y apellido, que no entienden esa posición y que lo están poniendo sobre la mesa. Por eso yo distingo entre el socialismo, distingo entre los socialistas, que han protagonizado 136 años de oposición a las políticas de derecha, en algunos casos con más o con menos, especialmente sus bases, especialmente la gente de abajo que sienta el socialismo como parte de su ADN, que no entiende las posiciones de Susana Díaz. Por eso yo distingo a Susana Díaz del socialismo. Hablamos de presupuestos, han dicho ustedes que son irreales para Andalucía. ¿Por qué? Bueno, pues como siempre los presupuestos son un ejercicio de alquimia con las cifras, es decir, ni se presenta, por ejemplo, cuenta y se habla y se debate acerca de la ejecución presupuestaria. El otro día poníamos sobre la mesa
que precisamente en Andalucía, donde el empleo es una absoluta prioridad para todos y todas, pues no se había gastado a finales de agosto, que es donde tenemos cifras de cumplimiento de los presupuestos del año pasado, el 20% del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo, cosa que nos parece bueno, inaceptable, inasumible. Por eso lo que hay que hacer es hacer presupuestos ajustados, presupuestos reales y desde luego ejecutar las partidas que especialmente pueden incidir en la mejora de la vida de la gente, ¿no? ¿Apoya el encierro de docentes interinos que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Sevilla? Apoyo claramente sus reivindicaciones. Yo creo que esta huelga de hoy no solamente es una huelga contra la LOMCE, no solamente es una huelga contra la reválida, sino que también es una huelga contra los despidos de docentes, porque lo que pasa en la escuela, y yo lo sé porque soy docente, es que su recurso más indispensable, que es el material humano, que son los maestros y maestras de apoyo, los tutores de primaria que son capaces de hacer un seguimiento de esos alumnos y de tratar de darle herramientas para enfrentarse a la sociedad en condiciones de igualdad, pues se ha visto extremadamente mermado, especialmente en Andalucía. Es decir, primero las 4.502 plazas que se suprimieron en secundaria y ahora este año nos hemos encontrado con que la incorrecta aplicación del francés ha supuesto que más de 1.000 maestros generalistas se quedaran fuera. ¿Qué le parece la campaña para denunciar el estado de la sanidad pública que ha puesto en marcha el Partido Popular aquí en Andalucía? A mí no me gusta en general. Bueno, pues coger un foco y tratar de señalar la rata que pasa por al lado de un hospital o el medicamento que tiene la receta en ucraniano. Me parece que eso no es de alguna manera amar la sanidad pública, que es lo que nos toca a todos y a todas. Estamos orgullosísimos de nuestra sanidad pública, pero tenemos una terrible ansiedad cada vez que estamos en las consultas de atención primaria y observamos cómo cada vez tardan más en atendernos, porque si hay un médico que está enfermo en un centro de salud no se le sustituye, sino que su trabajo y su cartera de usuario pasa a otro especialista, a otro médico en este caso. Nos cargamos de ansiedad cuando vemos que las listas de espera cada vez tardan más, nos cargamos de ansiedad cuando vemos que cuesta muchísimo trabajo que te den cita para un especialista. Es de eso de lo que tenemos que hablar y sobre todo de las medidas especialmente presupuestarias, y ahí el PP no puede decir ni mu, porque los recortes, 10.000 millones de euros en recortes en sanidad y en educación implementados por el Partido Popular, que han tenido efectos directos en Andalucía, los han llevado adelante ellos. Y a partir de ahora los llevarán adelante ellos, pero lamentablemente con el apoyo del Partido Socialista. Bruselas ya está apremiando. Le iba a decir, en el último debate del Estado de la Comunidad se han aprobado 13 propuestas de ustedes, de su partido. ¿De cuál se siente más orgullosa? Bueno, pues... ¿O más importante? ¿Cuál considera más importante para los ciudadanos? Yo creo que las que guardan relación en general con la necesidad de atender la situación de emergencia social que vive Andalucía. Los datos sobre riesgo de exclusión son tan duros y hablan tanto de una realidad tan silenciada que de vez en cuando aparece en los informes de las organizaciones contra la pobreza y la exclusión, que el poner en marcha mecanismos de carácter urgente para tratar de atender esta situación de emergencia social son fundamentales. Pero no me quiero olvidar de decir cuál fue nuestra sorpresa cuando empezar a hablar de una renta básica en Andalucía, que está establecido en el Estatuto de Autonomía, ni más ni menos. Fue una cosa rechazada por el Partido Socialista y por Ciudadanos, siendo una cosa que aparece en el reglamento, y además, en el Estatuto, y además estando sobre la mesa una iniciativa legislativa popular apoyada por 40.000 andaluces y andaluzas que se frenó por parte del Consejo de Gobierno y que no nos han permitido debatir en el conjunto de la Cámara. Claro, cuando hablamos de luchar contra la pobreza y la exclusión y el desempleo, llegamos a acuerdos, pero cuando hablamos de medidas concretas y de debates concretos que hay que abordar desde las instituciones, pues ahí tenemos más dificultades, pero seguiremos llevándolas a la Cámara en cualquier caso. Tiene muchos frentes ahora porque también está inmersa en la propia batalla por el liderazgo de su partido, ¿no? Va a haber candidaturas, va a haber elecciones a Secretaría General. En Podemos, 3 mujeres además, ¿no? Aparte de usted, Carmen Lizárraga y Begoña Gutiérrez. ¿Cómo ve a las rivales? Bueno, pues son compañeras estupendas, son compañeras además de bancada en el Parlamento, hemos desarrollado un buen trabajo juntas en la institución y ahora lo que toca es que hable la gente, no tanto que seamos nosotros las protagonistas, sino que el conjunto de Podemos en Andalucía se replantee cuáles son sus tareas y la forma organizativa que precisa para el próximo periodo. ¿Y hay algún tipo de división? Porque hay quien dice, estas candidaturas también son un reflejo de la división que hay en Podemos entre quienes apoyan a Pablo Iglesias y quienes apoyan a Errejón.
ven los analistas políticos que usted está más cercana a Pablo Iglesias y el resto de las candidatas a los errejonistas. No sé si hace ese análisis también. De ese tipo de análisis y perspectiva me parece que pecan de dos cosas. Uno, de centralismo, es decir, de entender toda la realidad, también la nuestra, y que nosotros hablemos de nuestra propia realidad desde el punto de vista de Madrid. Y por otro lado también de paternalismo y de un cierto carácter patriarcal. Es decir, las mujeres no estamos permanentemente sometiéndonos a los dogmas de compañeros nuestros que ostentan responsabilidades. Somos tres compañeras. En ideas se refieren más, ¿no? Sí, más pero somos en tres ideas. compañeras pensando desde Andalucía, pensando como mujeres y pensando sobre Podemos Andalucía, organización que conocemos y que construimos cada día, ¿no? ¿Le ha molestado o le ha decepcionado que Diego Cañamero no se haya unido a su candidatura? Bueno, yo lo respeto profundamente. Diego Cañamero sabe que le he hecho muchísimos ofrecimientos. Ahora mismo ostenta una responsabilidad importante en el Congreso de los Diputados. Ya ha presentado una iniciativa muy potente para acabar con las peonadas como requisito para poder tener y una unificación de la renta agraria para poder mantener las poblaciones en nuestra zona, en nuestro medio rural, pero que no dependan de esas peonadas que al final son objeto de mercadeo y de compraventa. Y creemos que va a desarrollar un trabajo importantísimo en el Congreso. Si no lo es desde la dirección del partido en Andalucía, desde luego va a tener siempre su lugar y su papel. Le voy a dar paso a los tertulianos, pero una última preguntita breve que se me quedaba ahí en el tintero. ¿Usted apoya la manifestación en el Congreso? ¿Iría? Bueno, yo no iría porque no estoy en Madrid, tengo muchas tareas que hacer aquí, pero respeto profundamente y apoyo la movilización ciudadana. ¿Desde cuándo nosotros vamos a rechazar ningún tipo de movilización ciudadana? Si es que venimos de ahí, si es que nosotros estábamos en los movimientos sociales, estábamos en las plazas y con cierta arrogancia algunos tertulianos nos decían, y algunos políticos también, y portavoces de partidos políticos nos decían, ¿por qué no os presentáis a las elecciones? Presentaros a las elecciones. Bueno, pues nos presentamos a las elecciones y hoy somos un partido con el apoyo de más de 5 millones de personas en este país y con el apoyo de más de 700.000 personas en Andalucía. Eso no significa que hayamos abandonado las movilizaciones, que nuestros militantes no sean burócratas, sino que son activistas, sino que son personas que participan de forma activa en la lucha por la educación, por la sanidad, en la lucha por Andalucía. Bueno, seguro que Antonio, Pilar y Joaquín quieren hacerle alguna pregunta. Yo quería preguntar, seguir con el hilo de la manifestación de mañana que ustedes apoyan, la del Congreso, que además ya han dicho que no van a rodear el Congreso, sino que se van a manifestar. Pero quiero preguntarle por el lema de la manifestación, porque ellos hablan de que este gobierno será ilegítimo y que es un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo. A mí me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, porque yo personalmente me encuentro perplejo. Me pasa como aquel personaje de Molière que de pronto se entera de que lleva toda la vida hablando en prosa, ¿no? Yo de pronto acabo de enterarme que llevo toda la vida apoyando un régimen que se ve que era ilegítimo, pero que tenía, digamos, el consenso de todos los partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, hoy integrado en Unidos Podemos. ¿Comparte usted ese diagnóstico? Si uno se presenta a las elecciones y dice, promete, y dice una vez, y otra vez, y otra vez, pues que los votos que le den a tu partido van a servir para desalojar las políticas de derecha y para desalojar a la derecha de las instituciones, y luego cuando llega a la hora de la verdad se apoya un gobierno del Partido Popular, pues digamos que uno puede empezar a perder cierta legitimidad ante lo suyo. Desde luego el eslogan no lo hemos redactado nosotros, pero entiendo que es razonable, que hay una cierta sensación de ilegitimidad de determinadas decisiones por parte de quienes se presentaron a las elecciones diciendo nosotros con la derecha no vamos a ningún lado y los vamos a desalojar. Eso por una parte. Y por otra parte, llevamos 7 años en las que los partidos que han gobernado, 7, 8 años, desde que empezó la crisis y se empezaron a aplicar medidas, en el que los partidos que han gobernado no han hecho lo que decían sus programas electorales. Nadie llevaba en su programa electoral que había que subir el IVA y lo hicieron los dos partidos. Nadie llevaba en su programa electoral que se iban a aplicar recortes, que se iba a cambiar la Constitución para poner por delante los intereses de la banca por encima de los derechos de la ciudadanía. Nadie llevaba en su programa que había que rescatar a los bancos y que como consecuencia de ese rescate no iban a faltar médicos en los centros de salud y maestros en las escuelas. Nadie lo llevaba y sin embargo se ha puesto en marcha. Y creemos que esos son elementos que lo que hacen Pero es... eso hace este régimen ilegítimo, digo, el régimen del 78, como cierta ustedes dicen. ilegitimidad por parte de la gente. De hecho, la política no para de perder peldaños como mecanismo de solución de los problemas colectivos, que son lo más duro, porque desde luego si la política no resuelve los problemas colectivos, el mercado no lo hace tampoco, y el individuo y el individualismo y el comunitarismo nos llevan a tener sentimientos de intolerancia.
la consecuencia de esa pérdida de legitimidad de la política en general, yo creo que es resultado de decisiones injustas y legítimas que se han tomado. Os voy a pedir a todos un poquito de brevedad. Tenemos 2 minutos antes de irnos al boletín, Pilar. Vamos a correr. Yo Venga. quería volviendo a Andalucía, ¿son ustedes conscientes ante su asamblea y su debate, que por otra parte está siendo saludable desde mi punto de vista, de que la ventana de oportunidad de la hegemonía de la izquierda no se disputa en Madrid, sino que se disputa en Andalucía? Digo porque a lo mejor no es que usted sea de Pablo Iglesias y otras compañeras sean de Errejón. A lo mejor es que Pablo Iglesias va a tener que venir a preguntarles a ustedes, y Errejón también, cómo se disputa la hegemonía en la izquierda, porque es en Andalucía donde se juega la posición de Susana Díaz y del Partido Socialista en un gobierno con Ciudadanos. Les deja a ustedes un campo de juego importante. ¿Son ustedes conscientes de eso? Nosotros sí lo somos, pero no siempre nuestros compañeros lo son. Es decir, nosotros sí planteamos, y además lo planteamos no solamente en mi candidatura, sino los demás. Algunos lo llevamos planteando desde el principio. Pero bienvenidos nos encontremos todos en esa defensa de la necesidad de una organización andaluza autónoma, que sea capaz de tomar sus propias decisiones y que no tenga que estar pidiendo permiso a Madrid a cada momento. Es porque entendemos que no se va a producir un cambio en el resto de España si no se produce en Andalucía, Efectivamente. por una parte, y por otra parte que conocemos del potencial de cambio que tiene la memoria de las peleas que se han dado en esta tierra. Y es algo que tendremos que explicárselo una y mil veces a los compañeros de Madrid, pero desde luego el primer consenso que tenemos en Andalucía entre todas las candidaturas que nos presentamos es de llevar adelante esa realidad de una Andalucía que sea, de un Podemos, Andalucía que sea una realidad autónoma, ¿no? Joaquín, rápidamente. Muy rápido. Quiero testar, Teresa, buenos días, un poco su capacidad de autocrítica. ¿Tiene la sensación de que de alguna manera se han defraudado muchas de las expectativas creadas por Podemos en ayuntamientos, en comunidades, en parlamentos? Lo que hemos comentado antes, ¿no? No hay ideología o estrategia común, se habla de división interna. En sitios donde gobiernan, ustedes conocen muy bien, usted además vive en Cádiz, es un ejemplo de donde dicen que los problemas y el descontento han crecido. Los últimos resultados electorales no fueron buenos, todo lo contrario. ¿Se les desinfla un poco el suflé? ¿Están preocupados por el futuro? Le voy a pedir casi un titular. Nunca presentamos un suflé, planteamos la necesidad de cambiar 180 grados las políticas que se han hecho en este país. Y eso no se hace en un año y medio, después de 20 años de políticas del Partido Popular, en el caso de Cádiz. Vamos, lo has clavado. El tiempo, digo. Muchísimas gracias, Teresa Rodríguez, por haber estado con nosotros esta mañana. Despido también rápidamente, yo soy la del tiempo, madre mía. Antonio Avendaño, Pilar González, Joaquín, muchísimas gracias, hasta otro día. Vamos rápidamente también a ese repaso de lo más importante hasta ahora de la mañana.